Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio al cual llamamos El Camino a la Toma de Conciencia. No hacemos videos muy seguido, pero cuando los hacemos, lo hacemos con un deseo y un interés de compartir una información que nos parece que es valiosísima para todos aquellos que estamos buscando un equilibrio entre la salud mental, física y espiritual. Y en uno de los últimos videos que compartimos, habíamos hablado de qué era el inconsciente. Comentamos algunos temas que a mí me parecieron en ese momento muy interesantes, pero que hoy en día lo reflexiono y me parece que es evidente para todos nosotros y que está muchas veces de más compartir esta información, pero aún así lo hacemos. ¿Qué es el inconsciente? ¿De qué manera actúa dentro de nuestra biología al momento de comprender que tenemos una serie de creencias que nos llevan a tener una serie de pensamientos, y estos pensamientos están generando una serie de emociones y de sentimientos, y estos sentimientos nos llevan a tener ciertos comportamientos ante ciertas circunstancias, y de alguna manera estos van dictando el destino de nuestra vida a partir de un estado inconsciente. A veces no sabemos por qué repetimos cosas, o decimos cosas que no queríamos decir, o hacemos cosas que no queríamos hacer, y es que justamente detrás de ello está el inconsciente. Un hombre de Medio Oriente no concibe como un hombre de Occidente puede tener solamente una esposa cuando él puede llegar a tener hasta 5. Mientras que de este lado, en Occidente, es incluso una inmoralidad llegar a tener más de una esposa. No solamente inmoral, puede ser algo ilegal y te puede llevar inclusive a la cárcel o a un juicio, ¿no? Porque finalmente, como nos podemos dar cuenta, cada cultura tiene como base una creencia diferente. Yo alguna vez, en una de mis sesiones de terapia, descubrí en un paciente la creencia en el sufrimiento y en el sacrificio como algo bueno. De hecho, muchos de nosotros lo tenemos integrado. El sacrificio y el dolor siempre deben de traer algo bueno a nuestra vida, y lo tenemos muy metido, muy enraizado como una creencia que muchos de nosotros tenemos. La realidad es que el sufrimiento y el sacrificio están alimentados por una especie de egoísmo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el que sacrifica de alguna manera espera que ese sacrificio sirva para que el otro cambie. Y si el otro no cambia, entonces tú te puedes poner enfermo para que después le puedas decir: mira cómo me enfermo por tu culpa, después de todo el sacrificio que hago por ti, después de todo lo que he sufrido, mira cómo me pagas. Yo creo que habría que preguntarse pues qué pretendo hacer con el sufrimiento, qué pretendo hacer con el sacrificio, y qué pretendo encontrar con ese sufrimiento cuando vivo como víctima una situación. Y yo creo francamente que eso también es una creencia. Pero las creencias están inmersas en toda nuestra vida. Por ejemplo, en la política, creer o no creer en el presidente de una nación es algo que se vive de manera muy bipolar en muchos países. Una vez más, es una interpretación muy subjetiva basada en experiencias personales, y esto es debido a nuestras creencias. Nos vestimos de cierta manera, vamos a cierto tipo de trabajo, incluso nuestra personalidad y trato con los demás es de cierta manera. Algunos deciden no casarse, otros anhelan casarse, y todo esto va acompañado de una creencia. ¿Quién no conoce el caso de el abuelo fue abogado, el papá fue abogado, ahora el hijo tiene que ser abogado? Porque esa es la creencia. Conozco también, hubo un caso que yo traté y que me resultó también muy interesante, de una persona que vivió el maltrato de su pareja todos los días y no quería separarse de su pareja por el juicio que la sociedad haría sobre ella. Finalmente ella se separa, pero no quería que nadie lo supiera y decidió no rehacer su vida en pareja nunca más. Y eso es también vivir bajo una creencia. Hay mujeres que sufren la violencia intrafamiliar, no solo de la pareja, sino de los hijos, viviendo en la creencia de que un día todo este sufrimiento será recompensado por un Dios, por un ángel,
o que la misma sociedad le va a dar un reconocimiento por este sacrificio, y pues ahí le ves haciendo rendir con 500 pesos la despensa de 15 días y a ver cómo le haces, ¿no? Porque si no le va bien mal. Y con todo esto, pues la pregunta que surge es, entonces, ¿hay creencias buenas y hay creencias malas? Una creencia no es ni buena ni mala, es solo subjetiva, es decir, que no está relacionada con la realidad, sino con la representación mental. Creencias sociales, cuando nos dicen cómo debemos comportarnos en casa, en la escuela o en el trabajo. Creencias morales, como la paz mundial o la justicia social. La creencia en una religión, como el catolicismo, el budismo, etc. Ahora bien, el verdadero punto más importante que les quiero compartir es que la existencia de ciertas creencias inconscientes que además son disfuncionales nos puede llegar a enfermar, a vivir síntomas o dolencias justamente por estar viviendo algo que no quiero pero siento que debo. No sé decir sí cuando debo decir sí, ni tampoco sé decir que no cuando quiero decir que no. Y esto es lo que nos lleva a enfermarnos muchas veces. ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, el ser humano desde sus inicios ha ido evolucionando para poder preservar la especie. Esta preservación se logra gracias a su capacidad de adaptación a su entorno. La detección de altos niveles de azúcar en el cuerpo pueden deberse a un estado de estrés en el cual percibe su entorno como peligroso, como riesgoso para brindar cobijo, alimento, etcétera, etcétera. Y obviamente muchas veces esto no es real. Esto es una creencia que está ocurriendo en la mente de esta persona, porque cuando a alguien le dicen, oye, existe la posibilidad de que te quedes sin trabajo, es el momento en que tu mente empieza a generar un torbellino de cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la colegiatura? ¿Qué va a pasar con la letra del coche? ¿Qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar con la despensa que no voy a tener? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que buscar. Sufre. Vive una situación muy dolorosa emocionalmente, muy estresante. El cuerpo se adapta a esta situación adversa de supervivencia y lleva por lo tanto un cambio hormonal, un cambio en su biología que no está buscando la intención de enfermarle, sino de ayudarle a adaptarse a ese entorno. Pero cuando le dicen, oye, fíjate que no, pues pasan 3, 4, 5, 6 meses y la persona aún tiene su trabajo, y ya a lo largo de esos 6 meses ha estado estresado, pues ya no fue lo que le pasó al hombre primitivo que durante 2 horas estuvo cazando. Ya lleva semanas y meses viviendo esta situación. Entonces, cuando tu biología pretendía ayudarte a vivir una situación de estrés que debería de haber sido pues casi en un lapso muy breve, y tú lo estás viviendo por meses, pues aquello que pretendía ayudarte ahora se convierte en un síntoma o inclusive en una enfermedad como puede ser la diabetes. Y esto es debido justamente a las creencias inconscientes disfuncionales. ¿De qué se trata finalmente esto? Llegar al punto de que tomemos conciencia cómo estoy pensando y cómo esos pensamientos están generando de alguna manera una emoción, y cómo esa emoción está llevando a que mi cuerpo y mi personalidad esté teniendo un cierto tipo de conducta, un cierto tipo de comportamiento. Y lo que hay que comprender, sobre todo porque estamos llenos de creencias, es que una vez que entendemos que una creencia no necesariamente tiene que ser la misma que tengan los demás, es decir, que una creencia no necesariamente es colectiva, sino una forma particular e individual de ver la vida, es cuando en vez de preguntarte, oye, ¿quién tiene la razón? ¿Tú, yo o él? Si él tiene su creencia, yo tengo la mía. Mi sugerencia es que lo que debemos de hacer es reconocer que tanto te limitan tus creencias, preguntarte qué tan feliz o infeliz te hacen tus creencias, que lo que importa es que sea funcional en tu vida, que tu creencia genere amor en vez de odio. Descúbrelo. ¿Qué es aquello en lo que yo creo que me hace sentirme mal, que me hace odiar a los demás, que me hace generar ira, frustración, tristeza? Los expertos dicen que lo que tenemos que hacer es identificar tus creencias, revisar si estas te potencializan, y bueno, en la creencia, a diferencia del saber, pues no se trata de encontrar la verdad, sino encontrar lo que enriquezca tu ser, tu cuerpo, tu alma, lo que te hace feliz, lo que le dé equilibrio a tu mente y a tu cuerpo.
Pregúntate cómo darle luz a aquellas creencias que están dentro de nosotros y que no podemos ver. Pregúntate si acaso estás logrando lo que quieres en tu vida gracias a tus creencias. Pregúntate también si tus creencias te llevan a tener buenas relaciones con tus amigos y con la familia. ¿Tus creencias son productivas? Es decir, generan riqueza en varios sentidos, te hacen feliz. ¿Alguna vez has reflexionado en qué es en lo que crees? ¿Puedes ver qué creencias no funcionan y crees que puedas modificarlas? ¿Puedes ver cuál es la raíz de tu creencia? Es importante, yo creo, cuestionar nuestras creencias sociales, cómo vivimos en la familia, cómo vivimos en el matrimonio, cuáles son las doctrinas que de alguna manera están llevando a cabo una función para alterar mi comportamiento a aquello que yo quiero hacer y no quiero hacer. Para finalizar con todo esto, a mí me gustaría mucho recomendarte un libro. El libro Amar lo que es, que plantea 4 preguntas a tus creencias para ver si éstas te reprimen o te hacen crecer o te limitan. Y plantea preguntas como: ¿es cierto esto que estoy creyendo? Y después una segunda pregunta: ¿es absolutamente cierto esto que estoy creyendo? Esta segunda pregunta, que aparentemente es redundante, realmente te ayuda a ir a una profundidad mayor en el cuestionamiento en aquello en lo que creo. Una tercera pregunta es: ¿quién soy con esta creencia? ¿Qué resultados me da? Y una cuarta pregunta es: ¿quién sería si yo ya no creyera en esto? ¿Cómo sería mi vida en esa libertad de escoger cómo vivir? La creencia te hace un tipo de persona, y cuando crees algo diferente o nuevo, te convierte en otro tipo de persona. Reconoce que por lo general las creencias limitan, así que vuélvete más flexible y más abierto y verás cómo tu vida se vuelve más rica al permitir que más cosas entren en tu vida. Soy Juan Rojas y gracias por acompañarnos en un video más en este camino a la toma de conciencia.